Un debate hoy muy interesante. Vamos a profundizar sobre lo que podría estar pasando mañana en este encuentro que va a tener Wanda Vázquez con las autoridades federales. ¿Qué va a pasar allí? Vamos a entrar en el detalle. Vamos a hablar también, a darle continuidad a toda esta polémica que hay con Luma. Luma hoy ha radicado una demanda y le vamos a explicar todos los detalles. Jorge Corbett tiene todos los detalles. Vamos a hablar hoy. El secretario de Educación nos había confirmado para ayer, no pudo llegar. Hoy vamos a dedicarle un buen tiempo para analizar este proyecto de ley que ha presentado Georgie Navarro de prohibir los celulares en las escuelas. ¿Qué dice el secretario? Vamos a hablar con él sobre ese asunto. Y acaba de bajar, ahora mismo, me acaba de enseñar Simari Fleming, una decisión del Departamento de Salud de los Estados Unidos dándole instrucciones a Puerto Rico sobre unas decisiones que tiene que hacer inmediatamente si no pierde los fondos federales. Con todos esos temas arrancamos a jugar pelota dura. Mis amigos, bienvenidos oficialmente a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí está el equipo, Simari Fleming, don Alex Delgado. Saludos a ambos. Saludos, Ferdinand, Alex y por supuesto a nuestra audiencia. Buenas noches, Ferdinand, Simari, a los amigos televidentes, bienvenidos. Mira, me gustaría arrancar con esta noticia que tú tienes. La estábamos viendo todos ahora, pero Simari tiene todo el documento que podemos leer parte del mismo, ¿no? Esto fue publicado en el periódico El Nuevo Día por José Delgado y es que el Departamento de Salud está exigiendo en el día de hoy al gobierno de Puerto Rico que elimine toda referencia a la identidad de género en sus materiales educativos del programa de educación para la responsabilidad personal si no quieren perder acceso a más de $1 millón que han sido asignados a esa iniciativa. Esto está ahora en el periódico El Nuevo Día. Dice al Departamento de Salud, pero sin embargo quien tiene que eliminar toda la información es el Departamento de Educación. Sí, porque eso es lo que está diciendo, es que que se elimine toda referencia a la identidad de género de sus materiales educativos del programa de educación para la responsabilidad personal, que hay que ver que realmente es ese programa y si ese dinero lo administra el Departamento de Salud o lo administra el Departamento de Educación. Pero le está dando, sí. O sea, tienen que hacerlo ya. Eso es, sin duda alguna, mañana eso va a ser tema de conversación, pero no hay que esperar a mañana, eso comenzamos a discutirlo aquí hoy. Sí, sí. Bueno, es una noticia que está rompiendo por ahí, como el secretario de Educación está aquí. Vamos a hablar con él los próximos minutos y me parece que ahí vamos a tener una buena oportunidad porque ese ha sido un debate interno en Puerto Rico muy amplio, el tema de... Y que levanta mucha pasión. Por eso, mucha pasión, a ver cómo va a actuar Puerto Rico sobre el particular, si se van a dejar llevar estrictamente por las decisiones del gobierno federal, que yo creo que sí, o si van a imponer una política aparte, lo cual tiene costos, lo veo que eliminaría el dinero. Bueno, aquí está el exalcalde de Isabela, don Charlie Delgado, el exalcalde de San Juan, Jorge Santini, Javier Jiménez está por ahí maquillándose y viene ahora para acá. Y tengo aquí unos datos que quiero compartir con ustedes que me parece que son importantes. Quería tocar el tema de la violencia y ver cómo los alcaldes en Puerto Rico pueden ayudar a resolver eso. Tenemos por un lado la crisis con el Departamento de Salud, que ya estamos hablando, ayer planteaba Francisco Pared, se espera que en los próximos 8 o 10 años cerca de 20 hospitales puedan cerrar en Puerto Rico. Tenemos el tema del agua potable, que ya todo el mundo conoce, tenemos el tema de la energía que todo el mundo conoce y tenemos el tema de la seguridad y la violencia. ¿Hay algo que los municipios puedan hacer, Charlie y Santini? ¿Algo que puedan colaborar en esto? ¿O esto es un problema estrictamente del gobierno central? Pues mira, no, yo creo que, fíjate tú que a medida que hemos ido avanzando con los años, desde la implementación de la reforma de salud, se le pasaron responsabilidades a los municipios en aportando directamente de los presupuestos de los municipios, que hasta el día de hoy pues se sigue aportando en los mismos. Así que yo creo que tiene que venir la convicción clara del gobierno central, de la administración que sea, de que hay que comenzar a reducir el andamiaje gubernamental que tenemos al día de hoy y comenzar a delegar funciones y pasar dinero para ejercer esas funciones en muchos ámbitos. Yo creo que de la salud hay mucho que aportar. Yo como alcalde administré el centro de salud durante los 20 años que estuve administrando en el municipio de Isabela y nos hicimos responsables de toda la operación. Eran costos del municipio. Así que si se establecen programas donde haya la asistencia económica, no me cabe duda que en muchas de estas áreas yo le he hecho la pregunta esta
a Charlie, creo que más que a Charlie que a ustedes, porque lo he visto varias veces más que ustedes, que a Charlie aquí en el programa que a los demás. ¿Por qué los gobiernos centrales cuando ganan no confían en ustedes? No le quieren pasar las escuelas a la mayoría, no quieren hacer tratamientos de el desganche de los árboles de Conluma, las cajeteras tampoco se las quieren pasar. Hay como una desconfianza. Cuando ellos van a los pueblos de ustedes, se montan en la guagua y todo lo que tú le pides, todo, mira, necesito esta cajetera, eso va. Necesito este parque, eso va. Todo, pero cuando ganan, por alguna razón, no confían en los alcaldes. No quieren soltar poder. Pero tengo que decirte que sí pasa, pero también a veces los municipios tienen que ser más cuidadosos y receptivos porque aceptan o asumen unas funciones y cuando se trata de entregar o adelantar el dinero, reembolsarlo, vienen los problemas. Yo creo que hay una combinación de eso, pero me parece que los municipios pueden hacer mucho más cosas, pero tienes que garantizarle el flujo de dinero para que las pueda hacer, porque si tú coges 30 escuelas... Pero ¿por qué? Porque yo coincido contigo, o sea, realmente pueden los alcaldes, porque uno conoce de la capacidad. Claro que pueden, no todos, pero... ¿por qué los alcaldes no, Javier? ¿Por qué no? Por el control que el gobierno central y todos los que son gobernantes quieren mantener. Pero es que no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, pero para ellos sí, porque el control le da poder y el poder le da que puedan levantar $1 millón en una actividad de cumpleaños. Eso es tan sencillo como eso. Nosotros como territorio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver hacia dónde vamos. Nosotros tenemos presupuesto. El control del presupuesto. Repartir el bacalao. Eso es control. Es control. Y nosotros, los que vivimos aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que aspirar a tener una calidad de vida mucho mejor, y tener una calidad de vida mucho mejor no puede ser con tantas contribuciones y no puede ser, y yo creo en los municipios, pero la realidad económica del país no aguanta ahora mismo tantas subdivisiones y tantos alcaldes, ¿verdad? Muchas veces teniendo unos gastos que son extravagantes e innecesarios. Yo tuve que administrar, y lo hice con los fondos municipales, fondos federales, que era un municipio en Titan, nos llegaban también, pero yo tenía un hospital de 450 camas, aunque el censo estaba en 200. Es la capital. Y 9 CDT, claro. Y los atendí. Del gobierno central, muy difícil. Yo recibí fondos ordinarios que los combinamos con fondos federales por la posición de San Juan. Y al igual con el sistema escolar que yo establecí, ese era fully funded por el municipio de San Juan. Puerto Rico, digamos, los últimos 20 años hemos estado de crisis en crisis, de crisis en crisis. Todos los candidatos a la gobernación tienen las soluciones. Cuando llegan al poder, las crisis no merman. En el caso de los municipios, tuvimos, mi compañero de radio en Noti1 en las mañanas, Alejandro García Padilla, fue gobernador, tuvo un hermano, tiene un hermano que es alcalde, y él dice que él pudo haber hecho más por los municipios y que lo impidió, o sea... Claro. O sea, ¿por qué cuando se llega al poder? Si con Alejandro no se logra hacer el traslado. Por eso tener un hermano alcalde. Es que, oye, volvemos. Los gobiernos no quieren soltar poder, tienen el control del presupuesto y no quieren soltar poder. Seguimos con las 130 y pico de agencias y eso ha seguido así por los últimos 40 años. Vamos a eliminar agencias, que esa fue la propuesta que hicimos nosotros. Exacto, eso es lo primero que tiene que darse. No tengamos miedo. ¿Cuál es el gobierno más cercano? ¿Cuál es el gobierno más cercano a la gente? Los municipios. Oye, ¿y dónde es que aquí alguna persona va a un jefe de agencia a buscar soluciones a sus problemas? ¿Algún secretario de la gobernación, a Fortaleza, a la legislatura? No, donde van es a los alcaldes, todo tipo de problemas. El mantenimiento de las escuelas. ¿Por qué no le pasan eso totalmente ya de una vez a los municipios? Los fondos adelante, Charlie, los fondos adelante, porque si no, tú asumes la responsabilidad y te quedas con la carabina al hombro. Los fondos adelante. No es pasar responsabilidad de pasar presupuesto. Yo lo entiendo, pero hay algo. Hay algo en Fortaleza que no confía en los alcaldes. Yo no creo que sea perder el poder. Es que no hay la confianza. Si le paso a las escuelas, o le paso a la cajetera, o le paso el mantenimiento de alguna de las áreas, tú tienes el desganche. No lo van a hacer. Pero tú tienes una cosa más lógica que pasa en el municipio, el desganche. Por eso. Tú tienes 78 grupos de trabajo. Tú tienes 78 personas que si la luz se va en ese pueblo, ¿dónde va a ir y llama a Pero no todos los alcaldes, no todos los alcaldes
tienen notas de A administrando los municipios. Pero el gobierno central, Eso si no Mari se ha colgado. Pero está bien, pero entonces el gobierno central está colgado, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero si los municipios, la gran mayoría de los alcaldes no son buenos administradores, ¿cómo yo le voy entonces a dar un presupuesto cuando yo sé? Pero si ellos mismos no se fiscalizan. A todos los alcaldes, tú comienzas con un grupo de alcaldes que han podido demostrar el buen manejo de la administración pública y empiezas a ver, vas a pensar a ver que te va a costar mucho menos hacer el trabajo que hoy día la empresa privada hace a unos costos exorbitantes. Mira, ayer estábamos discutiendo nosotros en el país estos contratos de puertos, de los escaneo de furgones. El escaneo de furgones. ¿Qué escándalo más grande es ese cuando tú lo ves desde 2009 que aprueban un contrato que se sabía que no iba a funcionar, ¿no? Se sabía desde el principio. Que comenzando pagándole $60 por furgones de 40 pies y $48 por furgones de 20 pies. Al año cambian de golpe y porrazo ese contrato para establecer una compensación de 57 fijas de 20 y 40 pies. ¿Cuál es la efectividad? Y subsiguientemente se descubre que ellos facturan por la totalidad de los furgones que entran, de los que examinan y de los que no examinan. Y entonces a eso tú le añades que ese contrato culmina en el 2021, en septiembre de 2021, y todavía al día de hoy están pagando la autoridad de puerto a esa corporación, le está pagando por esos servicios que no tiene contrato. Yo pienso que ese es un buen ejemplo para que lo investiguen desde el primer día que se concibió contratar a Rapid Whatever, que se llama, desde el primer día, porque ahora el FBI con las agencias federales hacen un escogido a random y encuentran cosas. Lleva 20 años más o menos y aquí no han encontrado una pistola, una bolsa de marihuana. Es horrible. Y eso lo tienen que investigar y quiénes han estado detrás de ese contrato. Un tema más. Pablo José Hernández empieza mañana a visitar a todas las universidades de Puerto Rico. ¿Tú lo vas a acompañar? ¿Ustedes qué les parece? Primero estaba Juan Dalmau, ahora está Pablo. Imagino que Javier va camino a eso también ya mismo. Pablito, si te vas, deja la pistola acá. A mí me parece que hacer el trabajo para el cual fue electo. Y bueno, eso es parte de la responsabilidad. Es hacer campaña para la gobernación. Eso es parte de la responsabilidad de un comisionado residente. Claro que sí. ¿O a qué gobierna entonces? El comisionado residente, en vez de estar más en Puerto Rico haciendo campaña para la gobernación, en este momento, en este periodo de tiempo están todos los congresistas en su distrito. Él está en su distrito y va a aprovechar el tiempo visitando las escuelas. ¿Qué tiene de malo visitar las escuelas y precisamente en momentos donde se hace crítico precisamente la visita a las escuelas y los fondos disponibles federales que tiene que seguir buscando? No tiene nada de malo, pero hoy día que nosotros tenemos incertidumbre con la Junta de Control Fiscal, que tiene que hacer. Con la Junta de Control Fiscal, hoy día que tenemos tanta incertidumbre parte de la responsabilidad con el gobierno federal, en vez desde el día 1 que asumió la responsabilidad de comisionado residente Jennifer va a organizar el partido y hacer campaña. La gobernadora va. Pero mira, yo creo que esto es bien sencillo. Vamos a ver si ahora se apunta algo, porque en 8 meses no ha presentado un proyecto ni para felicitar a alguien allí en el Congreso Federal, si es que sabe dónde que se presentan. Así que por lo menos que visite las escuelas. Totalmente en desacuerdo. El récord está ahí, habla por sí solo. Ese mismo, ese es el récord. Ese es el que tú dices. Verifiquen cuántos pueblos de Puerto Rico ha visitado durante todos estos 8 meses y cuánto tiempo ha estado. Empezó el juego, señores. Empezó el juego. Precisamente. Bueno, haciendo campaña para gobernar. Ahora en campaña. Gracias. No, eso lo ha dicho él. No, pero si él asumió tú lo cuestionas y ya mismo lo justifica. Pero es que eso es parte de su función. Jóvenes. De hacer campaña para la gobernación. Vacío el récord, vacío. Lo veo después. Voy con Margarita, que tiene allá a Jorge Colbert, que viene con una información muy valiosa. Adelante, Margarita. Gracias, Ferdinand. Estamos aquí, mire, comentando cómo la política levanta pasiones, Jorge, y que lo digas tú. Bueno, Wanda Vázquez, la exgobernadora, se enfrentará mañana a la justicia. Pero ¿qué le espera en el tribunal? Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen y tiene un invitado, ¿quién será? Además, Luma contraataca, lanza una demanda contra el gobierno. ¿Terminará el pueblo pagando los platos rotos? Usted no se vaya lejos, que todo eso lo vamos a estar analizando en solo minutos.
Bueno, mis amigos, ¿qué va a pasar mañana cuando llegue Wanda Vázquez al Tribunal Federal mañana? Se supone que haya una aceptación de culpabilidad sobre qué delito, sobre qué área. Lo que nadie le dice sobre ese tema, solo dice Jorge Colbert. Adelante. Así es, Felina. El día de mañana la exgobernadora Wanda Vázquez y dos acusados adicionales van a enfrentar pues todo este proceso, quizás yo diría la penúltima etapa de una declaración de culpabilidad sobre unos delitos que se han ido cambiando y se han ido modificando, pero vamos un poco a recordar qué fue lo que ocurrió, dónde estamos y cuáles pueden ser los escenarios en el día de mañana de la exmandataria. Bueno, vamos a recordar que Wanda Vázquez y dos personas adicionales son acusados en el año 2022, un gran jurado emite acusaciones por varios cargos: conspiración, delito de soborno, fraude por privación de servicios honestos mediante telecomunicaciones, y estos cargos tan serios se exponían a una gran cantidad de años, entre 4, 5 hasta 6 años en algunos de estos delitos a nivel federal. La situación es que, pues, ustedes recordarán, por mucho tiempo hubo múltiples debates, emociones, los abogados de la exgobernadora estuvieron en este programa en varias instancias y se mantuvo eso bastante activo, hasta que entonces ya para cambio de gobierno, cuando entra la administración de Donald Trump, cambia dramáticamente este escenario. Y básicamente lo que ocurre es que se discute la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad donde se va a establecer aparentemente, y mañana pasaremos todos los detalles, el hecho de que se recibió lo que se llama un donativo ilegal por parte de una persona extranjera. Pero para hablar los detalles, no solamente de este tipo de delitos, sino lo que puede ocurrir mañana en el Tribunal Federal, está con nosotros y lo invitamos a que pase el licenciado Juan Mazzini, ex fiscal federal, abogado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por estar contigo. Bueno, vamos a hablar de este acuerdo de culpabilidad, la razón que todo indica que va a ser recibir donativos de un extranjero, y las normas electorales plantean que solamente los residentes permanentes pueden donar. Los que no pueden donar son aquellos que no tienen la autorización para estar en la jurisdicción de los Estados Unidos, y que la acusación se hace por el concepto de un information, que ustedes muy bien lo conocen, que es decir que hay un preacuerdo. ¿A qué se refiere particularmente, o cuál debe ser ese delito que mañana se le pregunta a la exgobernadora si se va a declarar culpable frente a la honorable juez? Pues mira, Jorge, y a todos los que nos están viendo, vamos por partes. Lo que hay que entender es lo siguiente: bajo la ley federal, extranjeros no pueden contribuir a campañas electorales. En ese sentido, el señor Herrera Bellutini, parte de la alegación es que hizo un ofrecimiento para ayudar en la campaña, y lo importante que también hay que entender es que eso se extiende no tan solo a dinero, puede ser a cualquier cosa que tenga valor. Y entonces la alegación es que él hizo ese ofrecimiento y ella lo aceptó para su campaña. Hay un argumento de que no es para su pecunio personal, sino que fue para su campaña, y entonces ahí es en donde está el delito, que él no tenía, como dice aquí, residencia permanente, que siendo extranjero eso sí se le permitía. Al no ser un residente permanente o ciudadano americano, entonces no podía hacer ese ofrecimiento, esa donación. Ok, entonces dentro de las posibilidades que pueden ocurrir mañana, antes de entrar a lo que podemos esperar, las condiciones y los acuerdos no se sabrán hasta el momento de la declaración de culpabilidad. Segundo, la jueza en este caso no tiene que acogerse a las recomendaciones de las partes necesariamente. La orden de la jueza, por lo que ustedes han también enseñado, muchos de los abogados, que parece que no ha estado muy de acuerdo con la manera en que se ha manejado finalmente por las partes. Y finalmente las guías de sentencia indican que es posible que no se le imponga cárcel. ¿Cuál es la realidad con relación a esto y por qué esto cambió dramáticamente de lo que era un escenario de hace unos años atrás al día de hoy? Bueno, vamos a coger cada una y como digo, vamos por parte. Parte del tema es lo siguiente: las prioridades del gobierno cambian, y al haber en el 2024 unas nuevas elecciones, cambian las prioridades de cuál va a ser el enfoque. Eso ha llevado a unas negociaciones y entonces se llega a este acuerdo. ¿Qué sucede?
esa declaración de culpabilidad, la juez le va a preguntar si ella la hace voluntariamente, si está de acuerdo, si ella lo hizo, si no está recibiendo presiones por otro lado. Pero lo importante también es entender la mayoría de estos acuerdos contienen las siguientes cláusulas. Uno, que es la juez la que la persona acusada entiende que es el juez o la juez la que tiene la última palabra sobre la sentencia, que no se puede apelar la sentencia y que entra voluntariamente a ese acuerdo. Lo otro aquí que estábamos hablando sobre el desenlace es, basado en las guías de sentencia, ella se enfrenta, depende de la cantidad de dinero que hubiese sido el ofrecimiento de Herrera Bellutini, dependiendo si es 6.500, si es menos de 15.000 o si es más de 15.000 y menos de 25.000. Eso es lo que va a cambiar el rango y eso es lo que lleva a que sus guías de sentencia serían o de 0 a 6 meses de cárcel o 6 a 12 meses de cárcel. O sea que eso, dentro de las posibilidades, la jueza pudiese emitir o una sentencia sin cárcel o poner dentro de esa guía esa cantidad de tiempo aproximadamente. Es correcto. Lo que pasa es que cae en una zona B y usualmente dicen que cuando caen en la zona B se trata de promulgar que no sea cárcel. Gracias, licenciado. Voy a pasar con Felidán por si tiene alguna pregunta. Y Mazzini, pero es que sigo escuchando el tema de cárcel, pero yo he estado profundizando sobre el tema y se plantea que si es un delito menos grave, no hay cárcel. O sea, ya está adjudicado, pregunto, que no hay ningún tipo de sentencia de ese nivel porque es un delito menos grave por el cual ella se declararía culpable, ¿sí o no? No, mira, Feli, de la manera es, un delito menos grave puede conllevar cárcel y parte de lo que va a hacer la juez cuando hace el careo, cuando la locución le dice, usted entiende que la discreción de la sentencia recae sobre mí, no importa las promesas que le haya hecho la fiscalía o la representación de cualquier otra parte, eso recae en mí. Pero por otro lado, la jueza también hizo expresiones esta semana diciendo que ella no iba a intervenir y que no iba a alterar el acuerdo. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que ella estaba molesta y que había hecho unas expresiones sobre el particular después que se logró el acuerdo y escuché a la jueza decir que ella no va a intervenir y que no va a afectar el acuerdo? Bueno, lo que pasa es que eso tiene que ver con la alteración y sobre la negociación. Lo que la juez se refería en la orden que emitió es que ella no va a entrar ni a hacer preguntas al respecto sobre qué pasó en Washington, las negociaciones o qué ocurrió, y que ella va a respetar el acuerdo de que la fiscalía radique este tipo de acusación y que entonces ella aceptar ese tipo de declaración de culpabilidad, que son dos cosas distintas a la cárcel. Sí, yo quería preguntar si al declararse culpable Wanda Vázquez, aunque sea un delito menos grave, automáticamente, y quizás esto Colbert lo puede contestar, automáticamente pierde los derechos a tener escoltas, a mantener sus escoltas como las tiene hasta ahora. La realidad es que eso es un tema que se habrá de discutir. Lo que sí estamos seguros es que si hace una alegación de culpabilidad no puede aspirar a un cargo electivo, no puede ocupar cargos en el gobierno de Puerto Rico y muy probable también que pueda perder las escoltas de la policía. Eso habrá que ver. ¿Y eso le corresponde a quién? Lo que pasa es que bajo la ley solamente tiene ciertos oficiales a quien la ley dice se le da escolta. Lo demás es discreción del superintendente de la policía y respectivamente del puesto. Correcto. Bueno, el tema de seguridad, el tema de escolta es un tema de seguridad también. O sea, que si ella lo necesitara pues, y lo pudiera justificar, no tiene nada que ver con el tema, pienso yo, ¿verdad? Porque el Estado tiene que protegerla en algún momento determinado como un funcionario público. No sé, habrá que ver el debate cuando esto arranque. Gracias a ambos, Jorge y Mazzini, gracias a los dos. Muy bueno. Voy con Margarita. Cuando regresemos, vamos a empezar aquí un debate interesante sobre todo lo que ha pasado con Luma. Si usted quiere saber cómo va a terminar esto, no se pierda este segmento. Adelante, Margarita. Totalmente de acuerdo contigo, Ferdinand. ¿Y cuál es el efecto turístico? En estos meses de residencia de Bad Bunny, ¿se refleja un impacto fuera del área metropolitana? Lo vamos a estar discutiendo con un panel de expertos, usted bien pendiente. Además, revive el debate sobre la prohibición de los celulares en las escuelas. ¿Es una alternativa acertada por el Departamento de Educación? El propio secretario nos responde aquí en Jugando Pelota Dura.
Bueno, mis amigos, las polémicas legales entre Luma, el gobierno de Puerto Rico, no terminan y hay que buscar expertos para poder entender e imaginarnos, tratar de saber cómo es que va a terminar este asunto. Tengo aquí a 4 personas que dominan este tema a la perfección. Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Saludos, Héctor, bienvenido. Ricardo Ramos también dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica. Luis Aníbal Avilés fue el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, y también está el ingeniero Daniel Hernández, que tuvo también 30 y pico de años en la Autoridad de Energía Eléctrica, estuvo en Genera y también estuvo en Luma. Correcto. O sea, conoce todo el juego. Señores, ¿alguna idea de cómo va a terminar esto? Tengo un sonido que acaba de dar el abogado de Luma, que me gustaría que ustedes lo escucharan en esta controversia para ver cómo ustedes lo interpretan. Vamos a verlo, que lo dio con Lúgaro. Lo único que se le está pidiendo al Tribunal Federal es que ordene acudir a mediación, pero que aguante el proceso que está ahora mismo en disputa bajo el artículo 15 sobre las alegadas disputas técnicas. Vamos a estar claros, Luma ha tenido la posición de que entiende que las alegadas disputas en efecto no son meritorias. En efecto, nosotros hemos cumplido con las disposiciones contractuales a pesar del hecho de que es correcto, usted bien lo resumió al comienzo del programa, a pesar del hecho de que nuestras cuentas operacionales para administrar, mantener el sistema, no han sido con los depósitos suficientes que requiere el contrato, y peor aún, la cuenta de emergencia, el Outage Reserve Account, que de por sí el contrato establece que tiene que tener un balance mínimo de $30 millones, desde noviembre de 2023, lamentablemente el gobierno de Puerto Rico no la ha tenido al día con esos 30 millones. Este es el problema que más espacio le ha dado a esta discusión. La cuenta de emergencia. Pero sin embargo, yo estoy seguro que la gente en la casa no sabe a quién creerle. Hay una animosidad contra Luma. Obviamente el país está virado en contra Luma. Pero cuando viene José Colón, da unos detalles, da una información, presenta todos los detalles, al otro día viene Luma y dice que eso es falso, que eso no funciona así, que no es correcto, que no han depositado el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién le creemos? Bueno, yo creo que por lo menos ahora hay alguien que está haciendo en la alianza público-privada lo que había que hacer hace 4 años. José Colón. Josué Colón, porque Luma estaba corriendo solo, totalmente solo. Nadie lo supervisaba. Ahora lo están fiscalizando. Ahora lo están fiscalizando y ahora, claro, oye, Luma agotó todo el dinero, agotó los $1.000 millones que le transfirió el gobierno. ¿Saben lo que hizo Luma al año de entrar? Cogió todas las cuentas de gobierno, de la autoridad, y las cortó, y de ahí en adelante creó cuentas nuevas, y esa es la que está cobrando. Abandonaron prácticamente todo, porque lo único que tiene es un fin de lucro, y como Luma tiene ese pago fijo que va por $138 millones, más un cost plus, porque todos los pagos los paga la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora hay una persona que le esté siguiendo a Luma, y ahora es que ellos están protestando. ¿Cómo tú lo ves, Ricardo? En términos de toda esta polémica, que la gente está perdida, ¿y qué hacemos? ¿A quién le creemos? Bueno, aquí la dueña de todos los activos es la Autoridad de Energía Eléctrica, y Luma es un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Exacto. Y ese empleado, claro, tiene una ganancia, igual que cualquier otro empleado puede tener, y el contrato dice que hay que darle un dinero a Luma para las mejoras de capital y para el fondo de emergencia. Cuando Luma llega a Puerto Rico, igual que como 5 empresas adicionales, el contexto era que la autoridad iba a estar fuera de la quiebra para que cuando ese contrato comenzara ellos pudieran tener el capital prepa, la autoridad, tuviera el capital disponible para que ellos entonces pudieran ejecutar. Eso no pasó. Y no pasó justo cuando ya prácticamente se había elegido a Luma. Y el gobierno de Puerto Rico vino de rodillas a pedirle que le firmaran un contrato suplementario que, claro, tiene unas sesiones de responsabilidad. Porque si yo no tengo... O sea, el sistema de hoy está mejor porque Luma ha sido un poquito más eficiente que lo que era la autoridad, pero no por eso, solamente por eso, porque aquí no ha entrado $1 más. El sistema no el gobierno metió unos millones de dólares para fondear eso, y desde entonces no pone dinero. Si no hay, oye, como decíamos en inglés, no liquidity, no utility. Si no hay dinero, tú no puedes hacer las mejoras. Perdona, yo voy a diferir, porque el sistema, Luma acaba de decirle al negociado de energía que la duración de las interrupciones es mayor,
y que la frecuencia de la gente funcione es mayor, ¿cómo el sistema va a estar mejor? Pues claro que no puede estar mejor porque no hay dinero para mejorarlo. Pues no está si mejor. la autoridad está en quiebra, exacto, no hay dinero para mejorarlo. ¿Pero usted dijo que estaba mejor? Lo dijiste. No, algunas métricas, métricas. Las métricas puede que no estén mejores, pero por ejemplo, esto puedo hablar de los... Es técnico, los reclosers, los equipos automatizados. Sí, claro. Por 20 años la autoridad no puso uno y de momento yo veo 15, 14 por ahí en la calle. Se está haciendo un trabajo que no se hacía antes y yo lo veo, porque yo vivo en Rincón y vengo a veces por el sur, a veces por el norte para San Juan y yo veo el trabajo que no se veía. Luma ha hecho algunas cosas buenas, igual que la autoridad hacía cosas buenas. La gente se le olvida, odiaba a la Autoridad de Energía Eléctrica hace 2 o 3 años y odian a Luma. O sea, el problema es que tenemos un sistema que todo el mundo da por estipulado que está hecho canto. Y si está hecho canto, tomó 70 años hacerlo, va a tomar 20 años rehacerlo. Y hay que tener el dinero. Entonces, si no le metemos el dinero, Luma ha fallado. Luma se tiró la soga con esta demanda, la soga al cuello, y se la está apretando. El amigo Ángel Roger, yo creo que es una mala estrategia porque la moción es bien animosa. No es una moción técnica, es una moción con mucha animosidad contra el gobierno. Dicen, me quieren quitar. O sea, Luma se apoderó. Luma es un empleado, no es un empleado, es un contratista. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El contrato de Luma... Es un contratista que se apoderó de la autoridad. Que se apoderó. Pero fue que el Estado se la dio. El Estado se la dio. Pero lo dejó hacerlo. Pero los chavos son de la autoridad. Los chavos son de la autoridad. Entonces, pero Luma se apoderó. Increíblemente, los dejamos que se apoderara de la autoridad. Y entonces ahora estamos como que... Ay, ¿qué podemos hacer? Pues mira, es un contratista, trae otro contratista y ya. Mira, hay 200 en fila. Hay 200 en fila. Déjame otro punto de vista. Mira, aquí yo lo veo como una oportunidad. Y te voy a decir por qué. Yo creo que, ¿verdad?, el sistema eléctrico de Puerto Rico tiene un dueño que es la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico. Luma es un contratista que tiene que cumplir con lo que se determine que es su responsabilidad. Lo que se tienen que sentar es Luma y el gobierno. Aprovechar esta oportunidad para establecer 3 aspectos ya rompieron relación, eso no va a... Sí, esta es la forma de salir de esto. Número 1, establecer roles y responsabilidades. Claramente, igual que Luma tiene su responsabilidad, el gobierno también. Segundo, establecer métricas claras. ¿Cómo tú vas a supervisar a alguien que tú llevas a tu casa si tú no le dices, mira, yo necesito que tú me hagas este proyecto en tanto tiempo? Y tercero, establecer los proyectos prioritarios y críticos que hacen falta al cliente en Puerto Rico. Mira, déjame terminar. El cliente de Puerto Rico, al cliente principalmente pierde el servicio en transmisión y distribución por 2 razones. Contacto eléctrico con vegetación y equipo en obsolescencia. Eso es lo que tienen que enfocarse. Reemplazo masivo de equipos transformadores. Tengo que hacer una pausa y regreso con ustedes, pero quiero conocer la opinión de ustedes de esta demanda que encamina DACO al Tribunal Supremo, que ha levantado el tribunal y que va a atender. Pero hay acusaciones o señalamientos de Luma contra DACO y DACO contra Luma, y nuevamente estamos aquí esperando por ver cómo se resuelve esto. Pero ¿tiene responsabilidades Luma o no tiene responsabilidades Luma con el consumidor? Vengo con eso rápido. Adelante, Margarita. Esa es una muy buena pregunta. Violencia ropa nuestras escuelas. ¿Cuáles son las alternativas para mitigar este problema social? Pues llega al estudio, lo tienen en pantalla, el secretario de Educación. Usted nos dice en breve. Además, efecto turístico en los meses de residencia de Bad Bunny. ¿Se refleja verdaderamente un impacto fuera del área metropolitana? Mire, sobre todo eso conversamos en breve. Bueno, señores, regresamos. Nosotros nos fuimos a la pausa, pero aquí esto siguió, el debate que siguió encendido, la discusión estuvo buenísima. Ojalá hubiesen ustedes podido ser parte de esta discusión. Voy a ir donde Colbert, que tiene unos elementos interesantes para añadir a la conversación que estamos teniendo con estos exdirectores de la autoridad, exdirectores de operaciones y miembros de la Junta. Venimos rápido. Jorge. Así es, Ferdinand. Bueno, hoy cambió el juego, por decirlo de esa manera, dramáticamente. La empresa Luma radica un recurso ante el Tribunal Federal formalmente, donde hace serios señalamientos, una demanda de 24 páginas y tiene los anejos de todos los documentos que ha habido por los últimos años. Miren, más de 450 hojas de documentos, así que imagínense ese expediente cómo va a ser. Pero ¿qué es lo que básicamente ha ocurrido? Está
Luma está solicitando que el Tribunal Federal determine, haga lo que se llama una sentencia declaratoria, básicamente de que diga cuál es la ruta para dirimir sus diferencias. Y básicamente lo que está planteando es que hay dos caminos. Hay lo que se llama una mediación, que es que venga, ¿verdad?, una discusión con un tercero, pero es un proceso público y que pudiese culminar en los tribunales. La otra ruta es el nombramiento del oficial examinador, que son sobre controversias técnicas, que son conversaciones entonces privadas y que son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que determine ese oficial examinador es básicamente final y firme. Luma favorece la primera, la mediación, que es algo contradictorio porque se ha acusado que el gobierno dice que tiene toda la evidencia contra Luma, pero entonces el gobierno está invocando que sea privado, que sea a través de un oficial examinador, algo que no, pues no parece ser consistente con sus posiciones. ¿Qué plantea Luma? Dice que el gobierno busca cancelar el contrato, estrangulando económicamente a Luma porque no le paga el dinero, según las alegaciones, no le da dinero al fondo de emergencia. Señala que el gobierno desea regresar al modelo anterior de dominio público, que fue lo que trajo la quiebra. Reclaman deudas millonarias, el fondo de emergencia sin dinero, según ellos un incumplimiento, y afirman que la controversia con el gobierno afecta el plan fiscal y los procesos de quiebra. Por consiguiente, es que entra entonces el Tribunal Federal. Por último, ¿qué es las posibles consecuencias? Bueno, el tribunal podría entrar a interpretar el contrato, o pudiese decir no, le corresponden los tribunales locales. Esa puede ser una de las alternativas. Si el gobierno prevalece, entonces, pues obviamente serían conversaciones privadas a través de un oficial examinador. Y si es Luma, pues obviamente va a estar esta guerra pública constantemente. Y este último escenario, que es el peor de todo, que es la posición de los bonistas, que ahora resulta que la mayoría de los bonistas están en contra del plan que se había acordado preliminarmente. Ahora ellos van a pedir un síndico que sea el que administre ante este desmadre que hay, este caos energético que tenemos, que nadie sabe la hora que es. En mi opinión, y yo siempre trato de ser aquí neutral, le pedimos a la jueza Taylor Swain, mire jueza, ponga orden en el desorden que hay en este país con esta situación energética y mande las señales claras para que este país tenga tranquilidad, tenga un servicio de energía eficiente y que estas peleas se resuelvan de la manera como se resuelven las cosas entre las personas profesionales y adultas, en una mesa, sentados para conversar y poder dirimir todas estas controversias como Dios manda. Jueza, ponga orden en este país. Pasamos con Felidán. Hacho. Yo estoy a favor de lo que digo, Jorge. Lo que tú decías ahorita, sí. Alguien tiene que venir a poner, a dirimir esto, a resolverlo. Mira, Luma lo que quiere, mira, dólares, que quiero dólares. Tiene que haber... Oye, eso es lo que eso es lo que acaba de decir Loli ahí. Dinero. Héctor, Luma, olvídate de Luma. No me puedo olvidar de Luma. Es que Luma se va a ir. No, o sea, Luma se va a ir. ¿Crees que se va a ir? Yo no los veo. Ellos están dando el último aletazo. Ellos se van a ir. Aquí, de hecho, compartía con Felidán en estos días un video, yo no sé, 2016. Sí. Ángel Figueroa Jaramillo pidiendo paciencia porque los problemas de la autoridad no se resolvían ni en 5 años. Exacto. Pero queremos que Luma los resuelva en 2, 3, 4 años. Pero esa es la pregunta, a lo que voy, ese es un comentario. Con estos nuevos jinetes que vienen para la Junta, ¿qué ustedes entienden que va a pasar con todo este proceso? La quiebra y por default la contratación de Luma. ¿Ustedes ven con una nueva Junta que se vaya a dar esa salida de Luma? Y la nueva Junta lo que viene es a servirle a los bonistas, porque eso está integrado en la ley promesa. La nueva Junta viene a servirle a los bonistas. BlackRock dijo, yo estaba de acuerdo con los 2.000 millones de pesos, ahora no. ¿Ok? Ahora no. El problema con Luma es que ya Luma perdió toda credibilidad y donde no te quieren te tienes que ir. Se le pregunté yo. Es una salida digna que tienen que sacar. En la autoridad, el sistema regresando a manos del pueblo. Los bonistas con Millú van a poner un síndico. Si tú quieres correr con los costos de la autoridad, la tarifa va a subir a 50, 45, 50 centavos el kilovatio hora. Imagínate. Que vengan y cobren el 100% de cero, porque la gente se va a desconectar. Ok, déjame entrar porque se me acaba el tiempo y quiero entrar a otra pregunta. Y esto llevo semanas discutiendo esto. La demanda del DACO.
obligando, o sea, planteando esta inmunidad que se le dio en el contrato básicamente a Luma para no tener que responderle al consumidor si pierden equipo. ¿Cómo funcionaba ante la autoridad? Históricamente la autoridad tenía, el área de seguros de la autoridad respondía. Es verdad que había una reclamación, es verdad que era un proceso largo, pero se pagaba. La autoridad se pagaba. Yo fui tesorero de la autoridad por 11 años y yo hice bastante cheques. O sea, que no es correcto que, que esa inmunidad es heredada de lo que hacía la autoridad. No es así. No es la autoridad tenía que responder. Nosotros respondíamos. ¿Debe responder Luma o esto es un asunto contractual? Pero al final del día, la Autoridad de Energía Eléctrica, que sigue siendo la dueña de los activos, y al final del día es la que responde, porque todo el dinero provee de ahí. La gente piensa que Luma es la dueña de la autoridad y que el dinero es de Luma. Eso no es así. Luma es un contratista de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación sin fines de lucro. Por lo tanto, eso significa que todos los costos de esa operación se pagan a través de la tarifa. Y eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que siempre ocurrió. Pero ese es lo que seguirá ocurriendo mientras sea una corporación. ¿Ustedes quieren que yo pague los equipos que se dañan? ¿Y cómo lo va a hacer cuando el sistema está a la gente? O sea, el sistema está todo fastidiado. Te voy a dar un ejemplo donde Luma debería de pagar, por ejemplo. Hay un operador y ahí dice que eso es un switch de tierra, de tirar la línea a la tierra. Y está energizado, no ha abierto el breaker. Y viene el operador y le dice, ¡plan! Y la metió. Y hubo un cortocircuito y se dañaron unos enseres. Bueno, pues ahí. Pero más allá de eso. ¿Y quién va a determinar eso? Exactamente. Vamos, estamos de acuerdo. Un analista técnico que tiene que hacer la propia... Estamos de acuerdo. Pero las fallas en el sistema son constantes y sonantes por la mala condición que tiene. Y nadie se va a responsabilizar. La secretaria del DACO está tratando de hacer algo que yo creo que no debe prosperar jurídicamente. Pero el tema es, quienes deben pagar son los que negociaron el contrato malo de Luma, que le dieron esa cláusula por contrato. Ellos tienen un contrato donde ellos no tienen que pagar, pues alguien tiene que pagar, pues no se estipuló de qué fondo se iba a pagar, había que crear un fondo para eso. Y la autoridad lo tenía que pagar, y venía de la tarifa, como venía antes, o de unos seguros. No se estipuló y ahora crean esta controversia, entonces Luma es textualista. Pero existen los seguros, correcto. Los seguros para responder. O sea, Luma y la autoridad tienen que tener unos seguros para responderle a sus consumidores, ¿o no? La autoridad tenía una oficina que manejaba todos los seguros y manejaba esas reclamaciones. No digo que los seguros respondían, pero esa gente procesaba todas esas reclamaciones, buscaban el área técnica le decía sí ocurrió o no ocurrió la avería. Y de ahí sigue. Y de ahí en adelante ellos documentaban y preparaban una solicitud de cheque para pagar. El costo de los seguros, el costo de todas esas reparaciones salía de la tarifa. Tiene que pagar alguien. O sea, que al final era de la tarifa. Claro. Ellos tienen razón en decir que si ustedes quieren que yo les responda a la gente, tenemos que subir la tarifa. Ese era el procedimiento. Es una cajita sin fines de lucro. Están los gastos y están los ingresos. Si los gastos aumentan, los ingresos aumentan. Perdóname. Aquí el único abogado aquí soy yo. Y te voy a decir una cosa. Aquí los abogados se salieron, se convirtieron en unos leones. Y los abogados de Luma se comieron a los de la autoridad, como siempre pasa. El que viene se come el de la autoridad. Tú no puedes permitir. O sea, vamos a suponer que salga la tarifa, pero tú tienes que contratar con Luma, de que Luma tiene que gestionar eso. No puedes ahora decirme, a mí no me toca. Si se dañan los enseres, eso no es problema mío. Eso es una vergüenza de parte de Luma. Luma debería decir, oye, yo trabajo para la autoridad, vamos a llegar a una forma, pero simplemente decir, el contrato dice esto, y la gente lo que le molesta es, oye, y los 100 y pico de millones de pesos que tú te metes al año ahí para unos sueldazos que estás pagando, eso es lo que le molesta a la gente. Si Luma dice, mira, yo me voy a cortar el salario por la mitad y voy a poner a este bote, tú te ríes, y vamos a bregar, pero no, ellos vinieron como si fueran dueños. Alguien le dio esa idea incorrecta y fueron los que negociaron con Luma. O sea, nosotros caemos en cuenta de que no son los dueños, como ustedes vienen aquí y nos dicen, porque el desempeño de ellos es como si fueran los dueños. Hablan de la autoridad como socio. ¿Qué socio? Cuando ustedes no lo recuerdan, señores, es la autoridad, el dueño del activo. Mira, Ferdinand. Dueños que no invierten. Mira, Ferdinand, en el año 2021, el presupuesto operacional, exclúyete la compra de combustible y la compra de energía, el presupuesto operacional de producción y del área que no era producción era menor de esos dos que el de Luma hoy en día.
Luma tiene más dinero asignado. Vayan al negociado. Vayan a casi 700 millones de pesos cuando la autoridad en el 2021 para producción de energía y para todos los demás gastos. Luma lamentablemente se tiene que ir. Claro. Ellos nadie los quiere y se tienen que ir por su cuenta y hay que negociar una salida airosa para Luma y traer a alguien que pueda hacer el trabajo. Ya que ustedes están aquí, ¿verdad? Y son exdirectores de la autoridad y han pertenecido a la Junta de Gobierno, yo quiero que nos explique, y no tiene que ver con lo específicamente lo que estamos hablando de Luma, pero cuando el Hospital El Maestro, que se fue a la quiebra, sale con una deuda de 11.6 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica, y cuando cualquier hijo de vecino se pasa por 2 meses en la cuenta, le cortan la luz. ¿Cómo es posible que la autoridad haya permitido acumular 11.6 millones de dólares en deuda? Y entonces, por caridad. Por caridad. Todos los hospitales deben millones de dólares ahora mismo. Todos los hospitales de Puerto Rico deben 10, 15 millones todo el tiempo y hacen un plan de pago todos los meses. Y pagan algo y sigue y se vuelve y dejan de pagar y vuelven y pagan. Pero eso es una irresponsabilidad. Claro. Porque nosotros acabamos pagando eso. Sí. Y con nosotros nadie tiene caridad. Imagínate, imagínate en la percepción pública, si mañana la autoridad fuera a cortarle la luz a todos los hospitales que le deben. Pero no le corta la luz cuando llegues a los 11 millones. Pero si ya tú has acumulado $1 millón en deuda, ya es momento que ustedes tomen acción, porque si no, entonces siguen acumulando y acumulando. Yo desconozco qué arreglos habían, ¿verdad?, con el hospital, pero no me sorprende el nivel de la deuda y no me sorprende que siempre ha sido así, que no se le haya cortado, porque son hospitales. Pues por eso nos fuimos a la quiebra. Que yo decía, cuando trajeron a Luma, no aumentar desde el 89. Cuando Luma vino, pensábamos que como es un ente privado no iba a tener esa consideración o esa bondad con el privado, pero lo ha tenido porque pero no aplicaron un procedimiento que aprobó el tribunal hace mucho tiempo, donde la autoridad empezaba un proceso, le notificaba, la autoridad tenía que notificar y ponerle en todas las paredes del hospital que iba a cortar la luz en tal tiempo, un procedimiento que aprobó el tribunal, hasta que finalmente o pagaban o le cortábamos. En la administración mía nosotros hicimos ese procedimiento 2 veces, con un hospital de Cagua y con un hospital de Ponce, y pagaron bastante. Cuando hablábamos hace un minuto. Porque si no se aprieta, entonces sigo con las manos libres. Están haciendo ellos, definitivamente. Cuando hablamos hace un minuto de si había otra compañía o había fila de compañías para sustituir a Luma, usted mencionó Monitox. Monitox. O sea, Monitox, yo entiendo entonces que a billetazo limpio traemos otra. Y va a costar más que Luma. Yo prefiero pagar más caro y tener a alguien competente que pagar lo que pago y tener un incompetente. Bueno, tener un buen contrato. Se ha quedado atrás el cliente. El que se afecta es el cliente. O sea, se tienen que sentar en la mesa, se tienen que sentar con un adulto. Entren en la mediación. Poner la cosa en orden y que el cliente se vea beneficiado en los proyectos importantes que tienen que hacerse en Puerto Rico. Oye, he disfrutado mucho esta conversación. De verdad que creo que podemos entender un poco más el problema y obviamente no está fácil esta solución. Vamos a ver qué pasa. Los invito pronto porque esto va a seguir, los vuelvo a invitar para seguir discutiendo esto. Voy con Margarita. Margarita, la pregunta clave en este momento es, ¿el secretario de Educación estará dispuesto a llevar a los estudiantes de las escuelas públicas a las cárceles de Puerto Rico para que conozcan lo que está pasando allí? ¿Estará el secretario de Educación dispuesto a prohibir el uso de celular en las escuelas? Medidas drásticas. 2. Vengo con él ahora rápido. Juez pelotadura. Secretario, si se quiere ir, puede hacerlo ahora. Si no, quédese, que esas son las preguntas y son duras. Bueno, mientras tanto, escuche esto. Un grupo de turistas forman un escándalo en un restaurante en Carolina. ¿Pero qué pasó allí? Bueno, nos enteramos todos en breve. Además, impulsan una iniciativa, esta vez para prohibir los celulares en las escuelas. ¿Pero será una alternativa verdadera, real, para crear disciplina en nuestros jóvenes? Pues lo vamos a estar discutiendo ¿con quién? Con el secretario de Educación. Usted no se vaya. Bueno, mis amigos, ya está aquí Eliezer Ramos, el secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. ¿Cómo está, secretario? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Pues muy bien. Lo tienen al palo, lo veo en todos lados. Pero usted tiene un cuero duro. Usted, yo lo he visto ya con múltiples crisis, usted va para adelante.
Y yo lo quise invitar hoy. Pero vamos para adelante porque no estamos solos. Hay todo, ¿verdad? Sí, vamos. Gente que quiere cambiar el sistema, que quiere mejorar el futuro de Puerto Rico y eso anima a uno a estar donde uno está. Bueno, y nosotros tocamos el tema todos los días, pero estamos muy preocupados, el país está preocupado con todo lo que está pasando con la violencia en las escuelas y entre los muchachos. De hecho, hemos preparado un pequeño resumen de todo lo que ha ocurrido para entrar en materia, porque tengo muchas preguntas para ustedes. Vamos a verlo. Hay una preocupación en todo Puerto Rico sobre lo que está pasando en las escuelas del país. Yo haría un programa para que hagan un sabático en la cárcel. Anteriormente se hacía, ¿verdad? Y eso funciona, créeme. Hoy día tenemos la calle bien llena de criminales. Quizás utilizar los K9 sin avisar, inspeccionando las escuelas. Muchos reglamentos existen. Lo que pasa es que si no está el respaldo. Cuando un profesor, un docente quiere intervenir, termina muchas veces siendo señalado en una querella. Hay que empezar a introducir los temas de inteligencia emocional. Aquí tenemos la consecuencia de la lírica del reggaetón y a veces los padres no se dan cuenta y entendemos que hay que dar mano dura. No podemos hacer lo mismo de siempre y esperar resultados diferentes. Pues ya es hora entonces de que haya disciplina, rigor, ley y orden en nuestras escuelas. Nosotros implementamos escuelas libres de armas y teníamos un detector de armas y vinieron los que luchan por los derechos y tuvimos que eliminarla. Me acuerdo la cosa es que aquí se habla de esto y estamos viendo un inicio escolar completamente violento y no vemos una acción de emergencia para trabajar esto. Yo creo que hay un acuerdo en el país de que hay que ser más fuerte, secretario. No sé cómo usted lo vea. Yo tengo una pregunta. Georgie Navarro acaba de erradicar nuevamente el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares hasta 8º grado. ¿Usted va a ir a favor o en contra de la vista pública? Nosotros vamos a mantener la postura que tuvimos la primera vez, que fue a favor. A favor. De que se prohíba el tema de los celulares en las escuelas públicas en Puerto Rico. Ya existe política pública sobre esto que está en las manos de los directores escolares. Precisamente yo el viernes pasado... Pero hoy los muchachos entran con el celular a la escuela. Te puedo hablar de múltiples ejemplos. Va a depender de cada escuela. Yo visité una escuela en Jayuya en donde cada salón tenía una caja donde ellos depositaban su celular allí y no lo recogían hasta que era hora de salida en la escuela. Así que cada una de las escuelas trabaja estrategias distintas, pero en el reglamento escolar, en el reglamento estudiantil hay una prohibición absoluta del uso de celulares en la escuela. Solamente se permite cuando tiene algún fin o uso didáctico y es porque va a haber un control. Pero ¿y por qué usted no establece una política pública de que sea en toda la escuela? ¿Por qué varía por directo? Uniformarlo. No, la reglamentación está ahí. Cuando hablo de cómo nosotros implementamos la política pública, es que está variando de escuela en escuela. Pero es obligatorio la implementación. Es obligatorio. Mire cómo lo hacen en esta escuela. Mire, vamos a ver ese paquetito ahí para que usted vea qué interesante. Vamos a verlo. Ellos van con esa bolsita dentro del celular, lo presentan ante una máquina y le bloquea el celular durante ese proceso de horas. Y después cuando termina el horario escolar, lo ponen otra vez allí y se desbloquea. Vamos a ver el costo y la costo. No tengo idea, pero lo miramos, todo esto hay que evaluarlo. Pero es interesante saber, lo que usted está diciendo es que hoy es política pública no entrar con los teléfonos o no usar teléfono en la escuela. No utilizarlo. No, está prohibido el uso de teléfonos celulares y equipo electrónico ajeno a la escuela. No solamente se limita a celulares, igualmente tabletas. Pero usted está consciente de que no se está siguiendo esa orden. Por eso hablo de que tuve la particularidad de visitar esta escuela el viernes. Esto no era un tema de la visita, pero algo que vino a mis ojos y me levantó mucha, ¿verdad? Levantó mi atención fue el tema de que tenían cajitas. Yo quisiera un poco atender este tema de la violencia de distintas formas y sé que mucha gente está opinando sobre el tema y sé que es algo que hay que atender desde el ángulo de las escuelas porque las escuelas tienen una responsabilidad de empujar ese cambio social que queremos, pero igualmente de
todos los frentes. La escuela no puede ser el único lugar donde se trabaje el tema de la conducta y de lo que queremos modelar para nuestros jóvenes. Si tenemos la competencia de la escuela, si tenemos la competencia de la comunidad, un poco hay que llamar la atención a que todos trabajemos en equipo. Si no hay trabajo en equipo, no vamos a tener resultados. ¿Pero quién convoca el trabajo en equipo? ¿Quién lo convoca? No, si lo tengo que convocar yo, estoy aquí. Porque alguien tiene que convocar, alguien tiene que decir, señores, vamos a trabajar, vénganse, vamos a unirnos aquí, vamos a hacer algo. He visto muchas opiniones partiendo de premisas muy contraria. Número uno, la violencia en las escuelas se ha reducido. Documentado está que se ha reducido en las escuelas en los últimos años. Número dos, yo no estoy diciendo que no tengamos incidentes, tenemos incidentes, los vemos grabados, los vemos en las redes, hablando, ¿verdad?, del tema de celulares precisamente. En ocasiones vemos adultos al lado de, ¿verdad?, de los jóvenes produciendo esto. En las escuelas no es cierto que no hayan trabajadores sociales. Hoy por hoy tenemos 3 veces más personal del que existía hace 10 años atendiendo el tema social. Tenemos psicólogos en las escuelas que antes no existían. Tenemos enfermeras que igualmente tienen su entrenamiento para atender crisis socioemocionales dentro de las escuelas. Llegaron en la pandemia y se quedaron. ¿Cómo entran los muchachos con armas de fuego a la escuela? Ese muchacho que cogieron ahí con una pistola en la escuela. De incidentes, esto no debe pasar nunca y no lo estoy normalizando, pero esto ha pasado hace 20, 30, 40, 50 años. Lamentablemente nuestra sociedad ha tenido acceso a esto, nuestros jóvenes han tenido acceso. En este caso, los protocolos levantaron alerta de manera inmediata. Muchas de estas armas hace 2, 3 años, igualmente se incautó una en una escuela en San Juan. ¿Verdad? Si no recuerdan, me tocó a mí también atenderlo. Igualmente, estudiantes buscando frontear porque entienden que esto les da algún standing con sus compañeros de estudio, tienen acceso a un arma, llegan a esta arma y llegan allí. Gracias a Dios, en este caso, tuvimos el apoyo de mamá, que estuvo allí, pero no hay tal cosa como una prohibición para igualmente intervenir con los estudiantes de las escuelas. Estas cosas se dan, los protocolos permiten accesar el bulto del estudiante cuando ¿verdad?, se entiende prudente y necesario hacerlo. No se chequea el bulto obligatoriamente, es cuando el maestro decide, cuando el maestro entiende. No es una obligación. Y lo que quiero decir con esto es que nosotros seguimos buscando estrategias para atender este mal social que muchas veces lo vemos presente en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. No es que vamos a escatimar. Y no quiero normalizar la conducta, no quiero que se malentienda. Hemos estado escuchando padres y otras figuras recomendando que volvamos a un modelo que se utilizaba en el pasado, donde había ya sea excursiones de estudiantes hacia las cárceles de Puerto Rico para conocer cómo se vivía allá adentro, qué se come, dónde se duerme, un poco para que reflexionen. Esto es lo que aquí es que vengo si me meto en malos pasos. Y otra también, me llamaron unos confinados a Noti1 esta semana diciéndome, a nosotros nos llevaban a las escuelas hablarle a los estudiantes, y yo quisiera que tú vieras la reacción de los estudiantes cuando yo les decía, porque los llevaban esposados, con manos y en cadena, pies y manos, y así esposados se paraban al frente de los estudiantes a darle testimonio. Yo cometí un error, maté a fulano de tal, me robé un carro, todo este tipo de cosas, tengo 50 años de cárcel. O sea, testimonios que jamaqueaban el salón. En esto no hay nada mejor como lo que es pertinente y real en la vida. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Hay acuerdos con las agencias, hay momentos en que se dan, no te puedo decir que durante este semestre se haya dado, pero sí el tema de acuerdos con corrección. La policía está sumamente activa en nuestras escuelas. En otros momentos igualmente lo que es fiscalía, los procuradores de menores. Tengo que decir que antes de la enmienda a la ley de procuradores de menores y que los procuradores de menores pasaran a la fiscalía, veíamos una mayor actividad preventiva de parte de ellos. Pero ¿cuán frecuente, por ejemplo, es la visita de estos jóvenes a las cárceles o la visita de presos a las escuelas? Esa parte, y te tengo que decir que obviamente a raíz de todo esto igualmente hemos empezado nuevamente el diálogo con las agencias para que eso se abandonó. Mira, tú has tenido en distintos momentos el tema, tus valores cuentan en algún momento, iniciativas del Departamento de Justicia liderando esto. El cuatrenio pasado se firmó un acuerdo colaborativo en el que yo participé desde el Departamento de Justicia, que involucraba a una serie de agencias, y ahora esa conversación, sin duda, hay que retomarla. Yo creo que la experiencia de
hablar con un confinado y ver las consecuencias más severas, hay que tenerla. Hay una exigencia del gobierno federal, del Departamento de Salud específicamente, para que se elimine toda referencia a la identidad de género en sus materiales educativos del programa de educación para la responsabilidad personal. Eso salió ahorita. Eso salió hoy. ¿Ustedes han recibido alguna notificación? No, me imagino que tiene que ver con las políticas federales, es lo que me están hablando. No, y también a nivel local, porque le escribieron también a la gobernadora. Otros estados también. Okay. O sea, y en el caso de Puerto Rico dicen que el departamento podría perder $1 millón. Esos fondos. Nada, al momento, ¿verdad? No estoy al tanto, ¿verdad?, de esa notificación. He estado en la calle, pero con gusto los vamos a revisar. Nosotros, ¿verdad?, dentro de lo que han sido las políticas públicas del presidente, sí hemos estado mirando y hasta el momento no hemos encontrado nada que incumpla con esas políticas públicas. ¿No se hace referencia en material educativo a la identidad de género del Departamento de Educación? No. Bueno, secretario, como siempre, usted sabe que le deseamos el mayor de los éxitos. Y agradezco mucho, ¿verdad?, esta llamada. Yo creo que el tema de la violencia es un tema que sin duda nos invade a todos. Todos queremos tener a nuestros hijos seguros, no importa dónde estén. En la escuela y en cualquier lugar. Nosotros vamos a seguir aunando esfuerzos. Aquí tenemos muchas organizaciones sin fines de lucro que igualmente están impactando nuestras escuelas. Y vamos a seguir abriendo nuestras escuelas para deportes en las tardes, para eliminar el ocio en ellos. Duro, secretario, duro con ellos. Gracias, secretario. Ya hablaremos, lo sigo invitando para acá. Usted sabe que aquí tiene siempre un espacio y siempre le trataremos con el mayor respeto porque lo estimamos. Bueno, voy con Margarita y cuando regresemos venimos con un debate muy interesante. ¿Todo no se ha acabado? Margarita. Acabado. En efecto, mire, usted votó en la encuesta Claro. La pregunta, ¿está de acuerdo con prohibir los celulares en las escuelas del país? Anote, un 65% dijo que sí, que están de acuerdo. Gracias a todos ustedes por participar. Además, grupos de turistas forman un escándalo en un restaurante de Carolina. ¿Pero qué está ocurriendo con los visitantes cuando, mire, estamos en medio de un gran movimiento turístico? Pues todo eso lo vamos a estar discutiendo aquí en Pelota Dura. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Fondo Pelota Dura. Esto está interesante ahora porque yo quería preguntarle a René Acosta, que obviamente es una de las personas que más conoce el tema de renta corta, o sea, Airbnb o short term. Y le preguntaba si este boom que ha habido para los hoteles del área metropolitana con la llegada de la residencia de Bad Bunny ha impactado también los Airbnb y los paradores fuera del área metropolitana. ¿Qué información tienes? Sí, buenas noches y gracias, Ferdinand. Totalmente. Esto, el Bad Bunny Effect o Mania ha llegado, obviamente no a la misma cantidad que San Juan, porque la gente viene para el concierto, se quedan y tienen 2 o 3 días por ahí, tienen que estar más o menos cerca, pero Rincón, todo el área oeste, el área este, la montaña. Hasta allá. Sí, no, esto ha sido una... ¿sabes? Tú estás viendo, yo voy caminando por ahí visitando y yo veo pavas, mucha gente con pavas y no necesariamente son populares. La gente está aprovechando, o sea, la pava dejó de ser popular ya. La pava dejó de ser popular y el sapo concho ahora, todo el mundo ahora es un experto en sapo concho. Esto ha llegado a puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico y turistas también están aprovechando más allá del concierto, sino que se quedan quizás 1 o 2 semanas para conocer la isla. Sí, exactamente, esa es la idea y ahí es que entra toda esta estrategia que esto... digo yo, genios del mercadeo que tiene Bad Bunny, porque Bad Bunny es una persona pues increíble y su música y lo que ha hecho, pero los genios que tiene detrás han conseguido que en un momento donde estamos en época de huracán, en low season, y tú tienes a todos los negocios que tengan que ver con turismo bastante bien. Hay gente que quizás no está haciendo lo que está haciendo mucho otro, pero le ha dado a todo el mundo, ¿sabes? El efecto está funcionando para hoteles, paradores, short-term rentals, o restaurantes, tours. Se están inventando tours de café con ron, de ir a ver hasta... debía haber corrido más bicicletas. Sí. O sea, están haciendo unas mezclas con las diferentes cosas. O sea, Bad Bunny es lo ha logrado. ¿Sabes? Y para ser honesto, que esto es bien importante,
esta tendencia que venía de turismo venía ya caminando, veníamos 4 años creciendo y esperaba que este año iba a ser un poquito más duro. Lo que ha hecho Bad Bunny le puso esteroides a una cosa que esta cultura y esta de Puerto Rico. Yo usé un Uber el sábado para ir a la gala y el Uber me dijo, ahora es que estamos haciendo el billete porque ahora es que está llegando toda la avalancha de turistas y estamos, tú sabes, corriendo por todo Puerto Rico y están muy activos los choferes de Uber, los taxistas. O sea que esto ha impactado a medio mundo. Y se está haciendo bien. Ahora hay una vibra, esa misma vibra que los que han ido al concierto la sienten, se está sintiendo allá afuera y a nivel de la industria se está viendo mucha mejor armonía entre lo que es el DMO, el turismo, el centro de convenciones, aeropuerto, todo está como que todo el mundo está cliqueando bien. Bad Bunny ha ayudado a eso. Bueno, mira, déjame traer un amigo mío aquí para incorporarlo a la conversación. Se llama Xavier Torres. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Qué está pasando, Ferdinand? Tú eres estrella, señores. Aquí está Xavier, que tú eres una estrella. Gracias por tenerme aquí. Saludos, Alex. Sí. Mira, ¿qué está pasando? Me hablaste de este equipo y me tienes ahí loco por ver el equipo que es un dron. Ok. ¿Este? Sí, ese es el dron. Échalo para acá. Mira. Por aquí mismo. Por ahí mismo, en el piso. No, ponlo en el piso. Eso pesa. ¿Qué es esto? Pues nosotros desde el 2022 estamos en Puerto Rico con esta tecnología. Esta es la nueva para limpiar edificios, estructuras en altura. Esto sube a 150 pies y trabaja como una máquina de presión o hace el método de softwatch. Esto es perfecto para el hongo, todos esos aleros que están arriba. Y para casas grandes como TGN, ahí está. Hemos trabajado en algunas casas, aunque no estamos más en el sector industrial, lo que son las farmacéuticas, universidades, hospitales, centros comerciales. Y lo más cool de esto, en el 2022, nuestros primeros 3 clientes que nos dijeron, límpiate ese alero ahí porque yo no sé, yo no confío en eso. Hoy son contratos de nosotros anuales. Y son universidades, centros comerciales que todo el mundo aquí, si los menciona, saben quiénes son. Sale más económico, o sea, comprar esto para limpiar todo un edificio por fuera. Bueno, no comprarlo, sino llamarnos a nosotros. Es más factible que yo contratar una brigada de gente a pintar y a meterle máquina de presión. Sí, esta es una alternativa para todo lo que son las jirafas, las guindolas, las tijeras. ¿Eso abarata costo? Abarata costo, es más rápido, es más eficiente, es más seguro para el personal. Claro. Mira, ponla a volar. Eso prende. Tú vas a volar, lo subes aquí un momentito. No, aquí no puedo. ¿Pero lo puedes prender? Sí, bueno, está prendido ahora. Este es el control remoto. De aquí yo veo lo que está pasando allá en la altura. Cuidado con el agua. Una cámara que se ve lo que está pasando. Eso viene una manga abajo que va conectado a un rig system y por ahí trabajamos de 11 a... Pues trabajamos de madrugada porque obviamente no puede haber personal en el área también. Lo he visto también para regar, para fumigar. Hay otro. Este no es para fumigar, pero hay unos que son para fumigar. Porque ayuda mucho a la agricultura, ¿no? Claro, sí, ese es para la finca tuya nueva. Seguro. Ponemos todo ready. Para espantar culebra. Para espantar culebra. Pero sí, estamos en Puerto Rico desde el 2022, nos ha ido excelente. Y estamos abiertos a nuevos negocios para oficinas, estructuras, universidades, hospitales, you name it. Golden Pro Watch se llama la compañía, así estamos en redes sociales. Xavier Torres, el monstruo, mire, esto es un espectáculo. Yo quisiera ver un video después de esto operando, que debe ser una chulería. Yo te lo envío, claro que sí. Claro que sí. ¿No lava carro? No, todavía no lava carro, Bueno, pues gracias. René, gracias. Que siga el éxito, que sigan todos esos Airbnb, todas esas habitaciones disponibles en Puerto Rico ocupadas ahí para que pueda la gente seguir generando ingresos. Sin ellas esto no hubiese pasado. Sin ellas no hubiese pasado. Porque no hay hoteles para tanta gente. ¿Cuántos son? ¿25 mil ya? Por ahí debe estar. 25.000 cuartos. No hay hoteles para tanta gente, pero ahí muy bien. Una buena comida. Qué bueno. Noticias positivas, señores. Voy a una pausa y regresamos. Bueno, qué debate hemos tenido aquí hoy, Estuvo buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. El tema de Luma estuvo caliente. Uno aprende y se da cuenta que no todo es lo que parece. ¿Qué? Que no todo es lo que parece. Por eso. Porque se ríe. ¿Qué pasó? Dice Sinmari que hay más pavas que populares. Ay, yo ahí... ¿Verdad? En estos días. Y qué bueno que popularizaron la pava para que todo el mundo la tenga. La puede utilizar y no tienes un label de que eres popular. Perfecto. Porque eres puertorriqueño. Sí, una vestimenta. Muy bien. ¿Tú te pondrías una pava?
Yo fui a buscar una pava. Anda. Tráela mañana. Eso no te lo cree nadie. Pues te lo traigo mañana, te la traigo mañana. Yo quiero ver, si tú traes una pava mañana, y te la pones. Si tú vienes mañana con una pava, pero y te la pones. Vamos a hacer un reconocimiento especial. Pero qué reconocimiento. Que todo el mundo se ponga una el próximo programa. ¿Estamos listos?